Bocanegra mediante el que revivimos la fascinante historia del Sport fue matriculado en Burgos en el verano de 1976. Ese año salían de las instalaciones de Inducar con destino a SEAT 7.322 ejemplares de este coupé, producción que alcanzaba esa temporada su valor máximo. Además, en marzo, SEAT mostraba en el Salón de Ginebra un pariente muy especial. Un 127 de 4 puertas, que sería la unidad número 3 millones de las fabricadas por la firma desde sus inicios en 1953. Original, aerodinámica, moderna y compacta, la carrocería del SEAT Sport había sido dibujada por el polivalente diseñador industrial Aldo Sesano, que en España había trabajado también como consultor para Enasa Pegaso, creando los célebres Cabina Cuadrada, o para la firma zaragozana de electrodomésticos Balay. Aunque el peculiar quiebro al comienzo del capot cabe atribuírselo a Antonia Amat, madre del proyecto Sport y responsable técnico de la sociedad Inducar, que ya lo había esbozado en su primera maqueta, presentada a SEAT en 1970. Su incuestionable vinculación familiar hacía que este coupé se nutriese del banco de órganos de la casa barcelonesa, procediendo los tiradores encastrados en las puertas de los 132 y los faros delanteros del 124D coetáneo, conocido popularmente como Pamplona. El hecho de haber tomado como base la plataforma del Fiat 127 hacía que su distancia entre ejes, de 222 centímetros, fuese la misma que la del polivalente, aunque la longitud aumentaba unos 7 centímetros, hasta acercarse a los 3,7 metros. Por su parte, la anchura pasaba de 152 a 155 centímetros, pero lo más significativo sería la reducción en la altura, que perdía nada menos que 12 centímetros, para quedarse en 125. Los ensayos realizados en el túnel de viento del INTA, Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, habían permitido lograr un coeficiente aerodinámico de 0,37, un valor muy brillante en su momento, ya que el estilizado Citroën CX se había presentado un año antes que el Sport haciendo gala de un 0,36. Los parachoques en elastómero de espuma de poliuretano de alta densidad soportan choques de 5 km/h sin deformarse, y entre 5 y 10 tampoco se fracturan, aunque en este caso sea necesario sustituir el alma interior de metal, ya que la superficie externa no se agrieta. Otro detalle característico serán las rejillas traseras en los laterales, que circundadas por un perfil plástico, se encargan de la renovación del aire en el habitáculo. Por último, los neumáticos de perfil bajo en medida 165/70 estarán montados sobre unas llantas de 13 pulgadas de diámetro y 4,5 de garganta. Al igual que la carrocería, el vistoso y agradable habitáculo del Sport sería obra también del turinés Sesano, aunque SEAT atribuyó su autoría a sus propios diseñadores de Martorell. En el anguloso y sugerente salpicadero cobra protagonismo el elemento saliente en material plástico, que contiene la relojería y que imita el acabado del aluminio, rodeado a su vez de un guarnecido acolchado con aspecto de piel negra. La habitabilidad será idéntica a la del 127, según SEAT, razonable por tanto para 4 adultos. El acceso a las plazas traseras resulta algo dificultoso, más por lo escaso de la altura que por el tamaño de las puertas. Los asientos, de aspecto atractivo, serán poco prácticos en su uso debido a sus reducidas dimensiones, a pesar de que los estudios se habían realizado con un maniquí antropomórfico al 80% del tipo español. Cortos de banqueta y de respaldo, sus reposacabezas integrados llegarán únicamente a la altura de la nuca de la mayoría de sus ocupantes. Tras el pequeño volante deportivo recubierto de material elástico, la generosa instrumentación aparece ordenada en 5 esferas. En la del velocímetro, que prescinde del cuentakilómetros parcial, se incluye el aforador del depósito de combustible, y en la parte central, junto al reloj de cuarzo y al indicador de la temperatura del refrigerante, aparece un manómetro de la presión del aceite, más alejado de la vista del conductor. El equipamiento, con sus luces y sus sombras, incluía de serie en las primeras versiones de 1200 centímetros cúbicos, luneta térmica, encendedor eléctrico iluminado, cristales traseros tipo compás, retrovisor externo graduable en 2 posiciones, catadriópticos tomados del 132, en la base de las puertas tapizadas en símil piel, y cerradura con llave en el tapón de la gasolina. Como única opción, la pintura metalizada tricapa suponía entonces un sobrecoste de casi 15.000 pesetas.
El maletero, cuya apertura se efectúa desde un tirador situado en el montante izquierdo, ofrecería un cubicaje similar al del 127, de no ser por la presencia de la rueda de repuesto, situada tras el respaldo del asiento, lo que obliga a retirar el equipaje en caso de pinchazo. La adaptación del motor de 1197 centímetros cúbicos del SEAT 124 al Sport, modificando su disposición de longitudinal a transversal, se había encargado a la firma madrileña DD Auto, Desarrollos de Automoción, con amplia experiencia en la preparación de este tipo de mecánicas. Sencillo, robusto, brillante y de económico mantenimiento, el clásico propulsor de varillas y balancines con cigüeñal sobre 5 apoyos aparecía en el Sport inclinado 16 grados hacia adelante, dada la escasa altura disponible en el vano delantero. La transformación llevada a cabo partía del carburador de doble cuerpo Bresel 32 DHS de la berlina de tracción trasera, que en el caso del coupé contaría con apertura simultánea de las dos mariposas mediante dos sectores dentados. La inadecuada sincronización en el funcionamiento de estos engranajes provocaba tirones a bajos regímenes y hacía que el motor no girase redondo hasta pasadas las 3.500 vueltas. Con una relación de compresión de 8,8 a 1, el 4 cilindros rendía 67 caballos DIN a 5.600 revoluciones por minuto y un par máximo de 9,2 kilogramos a 3.700. Transmitir estas cifras a las ruedas delanteras ponían verdaderos aprietos a la caja de cambios de 4 velocidades de origen 127, a pesar de estar reforzada en algunos elementos, como los semiejes, el árbol primario y los rodamientos. Aún así resultó ser demasiado frágil. SEAT anunciaba para el 1200 Sport de 805 kilos de peso en vacío, unas cifras de aceleración francamente brillantes, acordes con su relación peso-potencia, mientras que la velocidad máxima que se declaraba parecía salida de una compleja fórmula matemática, 163,2 km/h. El resto de componentes mecánicos procedían del 127, presentado en 1972 como SEAT, un automóvil ciertamente revolucionario para la firma, ya que había sido el primero en implantar la tracción delantera. Así, la suspensión delantera adoptaba un esquema McPherson de ruedas independientes, con barra estabilizadora, y la trasera, independiente también, contará con brazos oscilantes y con un ballestón transversal como elemento elástico, que evitará a su vez el balanceo de la carrocería. Los frenos, de disco y tambor, con doble circuito independiente y regulador de frenada en el tren posterior, carecían de asistencia mediante servo en esta motorización, para conservar mejor la dosificación del esfuerzo, algo que SEAT justificaba con el marchamo de la conducción personificada. Por último, la dirección de cremallera, con columna de seguridad articulada con dos juntas Cardam, sería muy precisa y con 3,5 vueltas de volante, llevaría las ruedas de extremo a extremo. En marzo de 1976, Automecánica ensayaba este coche deportivo sin antecedentes en España, cuyas cualidades no tendrán parangón en los modelos de las fábricas nacionales. Sus principales defectos, la mayoría fáciles de solucionar, pasarán casi desapercibidos al ser ocultados por sus notables virtudes. El motor coge vueltas con una alegría inusitada, siendo capaz de acelerar al 1200, de 0 a 100 en 14,5 segundos según su fabricante. Estará favorecido por unas relaciones de la transmisión muy bien estudiadas, con una tercera particularmente brillante, con la que se puede alcanzar los 115 km/h. Según la revista, tomar su volante produce un verdadero placer para el aficionado. La dirección será muy precisa y suave, tanto en marcha como en parado. La suspensión en su conjunto dura, pero adecuada a las condiciones de utilización deportiva, y los frenos contarán con una capacidad de retención más que aceptable. La estabilidad será el punto fuerte de este modelo, que gozará de un comportamiento excepcional, capaz de mejorar el del 127, debido, entre otros factores, a un diferente reparto de pesos y a un centro de gravedad más bajo. De robusta concepción, en el apartado de seguridad pasiva se critican los cinturones tendentes a aflojarse, uno de los puntos más débiles de un habitáculo, con espacio suficiente para las personas y algo más escaso para los objetos. Los asientos serán perfectos para personas de escasa estatura, la sonoridad en el interior algo más elevada de lo deseado, y la climatización recibirá el calificativo de buena. En el equipo se lamenta el empleo de un lavaparabrisas de pulsador en lugar de una bomba eléctrica, lo que suponía tener que retirar las manos del volante para accionar el sistema. Al aspecto de este coche de capricho que entra por los ojos se le reprocha la vista posterior, que será según la revista algo pesada.
Con una velocidad punta inferior a la prometida, los consumos serán reducidos a velocidades bajas sostenidas. Autopista llevaba sus páginas al Sport en febrero, tras recorrer con él más de 3.600 kilómetros. Su principal defecto será un precio hipertrofiado. Como se concluye, un precio que se considera hinchado en unas 20 o 25.000 pesetas franco-fábrica, lo que equivalía a decir que a su tarifa base le sobraba un 10%. Su excepcional comportamiento rutero hacía olvidar pronto este aspecto, ya que según la revista, será el tracción delantera que permitía un ritmo de conducción más rápido, de entre todos los ensayados de la producción nacional hasta ese momento. Pero la carburación irregular hará que las arrancadas suaves no fuesen fáciles. No admitirá pie a fondo girando el motor por debajo de las 4.500 revoluciones y provocará que las recuperaciones sean textualmente lamentables. Ello afectará también al consumo, asombrosamente económico rodando a 110 km por hora, con registros inferiores a los 7,5 litros, pero que se incrementarían 2 al intentar circular a 120. El depósito de solo 30 litros se considera inadmisible, tachándose la autonomía a ritmo vivo de ridícula. En el equipamiento, algo pobre, se echaban en falta una tapa para la guantera, los faros halógenos con ráfagas de luz de carretera, un reostato para la iluminación del cuadro de mandos y una funda para la rueda de repuesto. En el mensual Carreteras, el inmortal Paco Costas analizaba concisamente a este coche con sobrenombre de Corsario, que no dejaba de recordar al Fiat 128 Berlinetta. Su aspecto de coupé ocultaba un amplio y cómodo interior, y su alegría al acelerador, extraordinaria según don Paco, se conseguía con un consumo de combustible sorprendentemente bajo. El acabado estaría a tono con su definición, y se critica de nuevo el diseño de los asientos delanteros, y la dificultad para insertar la primera desde parado, a pesar de los sincronizadores tipo Porsche. 4 ruedas probaba este polivalente con aire de sport, coincidiendo con su salida al mercado en enero del 76. De aspecto original, la estética quizá no ha sido del todo conseguida, se publicará, debido a la escasa longitud del modelo, que queda bruscamente achatado en su parte trasera. Ágil y seguro, y con una mecánica sin apenas objeciones, su principal sombra será un precio demasiado elevado, teniendo en cuenta la falta de faros de yodo, el lavaparabrisas a dedo como en los 600, o los cinturones de seguridad sin mecanismo retráctil. En marzo, coincidiendo con el anuncio de la llegada a España del 128, Motor Mundial probaba el carísimo 1200 Sport, cuyas cualidades y defectos serán básicamente los ya apuntados por otras cabeceras. En el exterior, de línea muy mona, la revista pone en duda la calidad de la pintura, y en el habitáculo sobresale como mayor logro el diseño del salpicadero, pero se afea el pedalier demasiado desplazado hacia la derecha, sin que además haya espacio para colocar el pie izquierdo, lo que hará que la postura de conducción sea algo forzada. El maletero será tildado de deprimente, entre otras cosas por la inadecuada ubicación de la rueda de repuesto, mientras que en el apartado mecánico desentonará una palanca de cambios lenta y poco precisa. Por último, Luis Fernando Medina firmará para Velocidad el test de este producto tan español. Su exterior merece los más elogiosos comentarios, pero su habitabilidad estará condicionada en su parte trasera por la baja colocación de los asientos, que hará que en las plazas anteriores las piernas de sus ocupantes deban situarse estiradas. La visibilidad será francamente buena hacia el frente y hacia los lados, pero mejorable en las maniobras de aparcamiento al guiarse por el espejo interior. A lo ya conocido de su simple y robusto propulsor, el semanal añade una accesibilidad mecánica en general bastante buena. Matrícula de honor para el comportamiento, mientras que el consumo de carburante será equiparable al de un 124 normal, con 12 litros a la centena al rodar en autopista a 130 km a la hora. La seguridad pasiva contaría con zonas de deformación progresiva y las prestaciones complacerán al probador dentro de su discreción. El principal contendiente comercial de los primeros 1200 Sport sería el Renault 5 TS, lucha de polivalentes de lujo, que Autopista proponía a sus lectores en marzo del año 76. Igualados en peso, el Sport vencerá en prestaciones puras, desquitándose el 5 a la hora de recuperar desde bajo régimen. El comportamiento rutero del Defasa no permite las mismas confianzas que el Sport, ya que su suspensión más blanda y confortable será la responsable de un balanceo lateral mucho más acusado. Las más de 70.000 pesetas a favor del TS, su menor consumo y su mayor equipo y un mejor acabado en general podrían compensar para algunos la mayor exclusividad de la carrocería salida de las naves de Inducar. Como
Como diría Antonia Amat, tras un embarazo largo y complicado y un parto muy feliz, el Sport moría antes de tiempo por cuestiones internas de la propia SEAT, ajenas a sus creadores y a su inolvidable fruto.